Ahora vamos a seguir con el estudio bíblico de la congregación y esta semana estamos considerando juntos el capítulo 115 del libro Jesús, el Camino. Prestamos atención a nuestro hermano Javier Pérez. Pues os invito a abrir vuestros libros por el capítulo 115, estamos con el libro Jesús, es el Camino y bueno, si no lo tienes en formato de papel puedes verlo en formato electrónico como estoy yo ahora. Y fijaros qué tema tan interesante tiene el capítulo que vamos a analizar hoy. Se acerca la última Pascua de Jesús. Así como ya estamos haciendo por las últimas semanas y ahora vamos a continuar, estamos viendo los últimos días de Jesús. Y si es la última Pascua, pues estamos hablando de su último día. Va a ser muy interesante sacar más provecho a esta información porque tendremos la oportunidad de analizar muchos detalles sobre lo que sucedieron estos días previos a la Pascua y el comienzo. Si observamos las dos imágenes que aparecen aquí en el libro, observamos un contraste entre estas dos imágenes. Por una parte, la primera imagen que aparece arriba del todo, podemos encontrar una diferencia. Es la diferencia entre lo que Satanás quiere conseguir y en la otra imagen podemos decir que es la diferencia entre lo que Jesús quiere conseguir. Va a ser muy interesante ver juntos esta información y si observamos los dos puntos clave que aparecen aquí en el libro, dice, le pagan a Judas Iscariote para que traicione a Jesús. Y el otro punto, 2 apóstoles hacen los preparativos para la Pascua. Bueno, pues junto con vuestros comentarios vamos a disfrutar de este análisis. Tendremos como lector a Antonio Lisaso, entonces vamos a pedirle que comience con la lectura, por favor. Jesús ya ha terminado de enseñar a los 4 apóstoles en el Monte de los Olivos y les ha respondido la pregunta sobre su presencia futura y la conclusión del sistema. El 11 de Nisán ha sido un día muy largo. Seguramente de regreso a Betania para pasar la noche, Jesús les dice a los apóstoles, como ustedes saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. El martes ha reprendido a los líderes religiosos y los ha desenmascarado delante de la gente, así que ellos están buscando la manera de acabar con él. Por eso, el miércoles 12 de Nisán no aparece en público, sino que pasa el día tranquilamente con sus apóstoles. No quiere que nada le impida celebrar la Pascua con ellos, el día siguiente después de la puesta del sol, que es cuando comienza el 14 de Nisán. Pero los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo no se quedan de brazos cruzados antes de la Pascua. Se reúnen en el patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás. ¿Por qué? Están muy enojados con Jesús porque ha denunciado las cosas malas que hacen. De modo que se unen para atrapar a Jesús con astucia y para matarlo. ¿Cómo? ¿Y en qué momento lo harán? Ellos dicen, durante la fiesta no sea que el pueblo se alborote. Y es que temen a la gente porque muchos apoyan a Jesús. Mientras tanto, los líderes religiosos reciben una visita. Para su sorpresa, se trata de uno de los apóstoles de Jesús, Judas Iscariote. Satanás le ha metido en la cabeza la idea de traicionar a su maestro. De modo que Judas le pregunta, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Les encanta la propuesta, así que acuerdan darle dinero. ¿Cuánto? Con gusto concuerdan en entregarle 30 piezas de plata, lo que probablemente equivale a 30 siclos, que es el precio de un esclavo. De ese modo, los líderes religiosos demuestran que desprecian a Jesús, que lo consideran de poco valor. Ahora Judas se pone a buscar una buena oportunidad para entregárselo a ellos sin que esté presente una multitud. El 13 de Nisán comienza con la puesta del sol del miércoles. Esta es la 6ª y última noche que Jesús pasa en Betania. Al día siguiente, los discípulos tienen que hacer los preparativos para la Pascua. Deben conseguir un cordero, matarlo y asarlo entero después que comience el 14 de Nisán. ¿Dónde celebrarán la cena y quién la preparará? Jesús no ha revelado esos detalles, de modo que Judas no se los puede contar a los sacerdotes principales. Probablemente el jueves después del mediodía, mientras todavía están en Betania, Jesús envía a Pedro y Juan a la ciudad y les dice, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntan, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les explica, cuando entren en la ciudad, se encontrarán con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro te dice,
¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Sin duda, el dueño de la casa es un discípulo de Jesús. Puede que supiera que él le iba a pedir usar su casa para esta ocasión. Cuando los dos apóstoles llegan a Jerusalén, se encuentran todo tal y como Jesús les había dicho. Entonces, se aseguran de que el cordero esté preparado y de que no falte ningún detalle para que los 13, Jesús y los 12 apóstoles, celebren la cena de la Pascua. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos gustó muchísimo tu lectura. Muchas gracias por prepararte y ha sido interesante poder disfrutar esa lectura tan viva, ¿no? Nos ha hecho disfrutar más de este relato. Ahora vamos a disfrutar también de vuestros comentarios, así que sentiros con libertad de levantar la mano siempre que queráis. Y vamos a comenzar con las preguntas que aparecen aquí abajo, las que resumen bien este capítulo. La primera pregunta dice: al parecer, ¿qué hace Jesús el miércoles 12 de Nisan y por qué? Hermana Rosy, por favor. Pues el miércoles 12 de Nisan no aparece en público, sino que pasa el día tranquilamente con los apóstoles. Y esto es normal porque justo el día anterior acababa de reprender a los líderes religiosos y estaban buscando alguna manera de matar a Jesús. Por eso ese día, el 12 de Nisan, lo pasa tranquilamente con sus apóstoles porque no quiere que nada le impida celebrar la Pascua con ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Felipe. Y más, sobre todo, cuando les recuerda a los apóstoles, dice: como ustedes saben, dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Así que era momento también para reflexionar, meditar en lo que le iba a suceder en su vida. Muy bien, muchas gracias. Hemos observado un pequeño detalle con el tema del calendario, ¿verdad? Quizás a alguien le gustaría simplemente indicar, porque nuestro calendario actual no es el mismo que el calendario de Jesús en aquel tiempo. Solo indicar cómo se contaban los días es un pequeño detalle que creo que nos interesará tenerlo en cuenta. Hermano Gaby. Pues en el calendario judío los días se contaban desde el amanecer hasta el anochecer. Muy bien, muchas gracias. Esto nos ayuda a entender un poquito mejor, como estamos hablando tanto de días y de fechas. Pues la siguiente pregunta la vamos a dividir en 2 partes. La primera es: ¿por qué se reúnen los líderes religiosos? Hermana Sara, por favor. Porque están muy enojados con el maestro por las cosas que ha dicho de ellos, o sea, les ha revelado lo que son, la verdad de ellos. Entonces, esto solo lo que buscan es la manera de poder matarlo. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda parte: ¿por qué va a verlos Judas? Hermana Piedad, por favor. Sí, Satanás le ha metido en la cabeza la idea de traicionar al maestro, así que Judas directamente les pregunta: ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Así que ellos no se podían esperar que un apóstol suyo le entregara, así que están muy contentos por esto que ha pasado. Muy bien, muchas gracias. Hermano Carlos, por favor. También le entregan 30 piezas de plata, la cual es un precio de un esclavo, y nos muestra claramente lo que pensaban los líderes religiosos, que demuestra cómo despreciaban a Jesús, y así también demuestran que lo consideraban de muy poco valor. Muy bien, muchas gracias por este detalle. Vamos a continuar con esta última pregunta que aparece aquí. ¿A quiénes envía Jesús a Jerusalén el jueves y qué hacen allí? Hermana Noemí. Pues envía a Pedro y a Juan y les dicen que vayan a preparar la Pascua. Entonces les dice que cuando lleguen a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva una vasija de barro con agua y que lo sigan. Y que cuando pues él entre en la casa le pregunten al dueño de la casa dónde está el cuarto de invitados para que puedan más tarde todos celebrar la Pascua. Muy bien, muchas gracias. Hermana Loida, por favor. Y lo que se aseguran es que el cordero esté preparado y de que no falte ningún detalle para que Jesús y los 12 apóstoles celebren la Pascua allí. Muy bien,
Gracias. Hermano Abel, por favor. Es interesante el detalle que menciona el párrafo acerca de que Jesús no había revelado antes los detalles de dónde y cómo lo iban a hacer. ¿Por qué? Pues quizá para que Judas no supiera esto. Y como él no lo sabría, no podría mencionar con los fariseos todos esos detalles y nada impediría que se celebrara esa cena. Un detalle interesante, Abel. Muchas gracias. Quizás como resumen podemos acercarnos a las dos imágenes nuevamente. Podemos ver la primera. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario sobre esta primera imagen y que nos sirve como resumen de qué ha sucedido? Son 2 puntos, hay 2 imágenes. Esta primera, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué observamos? Hermano Albert. Pues vemos con cuánto interés están escuchando la propuesta de Judas y recordemos que han perseguido literalmente a Jesús por todo el territorio para ver si podían cogerle. Y el problema es que a pesar de lo difícil que les ha sido, para ellos ahora ven la puerta abierta y ven una oportunidad para cumplir sus expectativas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Francisco, por favor. Sí, en la segunda imagen se ve muy bien lo que Jesús menciona a Pedro y a Juan. Se ven ahí hablando con aquel señor que llevaba la vasija, que supuestamente era donde tendría el cuarto preparado. Así que no se dejó nada al azar. Todo estaba bien pensado para una ocasión muy especial. Muy bien, muchas gracias. Habéis comentado muy bien estas imágenes. ¿Qué os parece si leemos un relato? De los que aparecen aquí vamos a leer el de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 1 al 13. Y después, si queréis, pues podemos comentar otros puntos adicionales o quizás qué es lo que hemos aprendido, que podemos poner en práctica nosotros mismos, o quizás qué hemos aprendido sobre Jesús, sobre Jehová, o qué podemos poner en práctica en la congregación, en la predicación. Cualquier cosa que encontréis valiosa de esta información será bueno que la compartáis con nosotros. Se han preparado, el matrimonio Urdiales se ha preparado esta lectura. Entonces vamos a dejar a Sofi y Alex que hagan la lectura de Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 13. Os escuchamos. Muchas gracias. Ahora bien, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la mejor manera de deshacerse de él, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el que se llamaba Iscariote, que se contaba entre los 12. Y éste se fue a hablar con los sacerdotes principales y los capitanes del templo sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y se puso a buscar una buena oportunidad para entregárselo a ellos sin que estuviera presente una multitud. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes y levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa lectura. Hemos disfrutado muchísimo. Gracias por prepararos. Bueno, pues sentiros con libertad de hacer comentarios. Escuchamos. Hermano Edgar. Sí, es impactante cuando Judas les pregunta, ¿no?, a los fariseos, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? O sea, realmente fue la codicia lo que hizo que rompiera su relación con su amigo Jesús y con Jehová, ¿no?, que estaba vinculado. Eso nos enseña que no debemos pensar que el materialismo no nos puede afectar o que la codicia no nos puede afectar, porque si nos paramos a pensar, Judas había sido seleccionado por Jesús 2 años antes por su buen corazón y en tan solo 2 años había pasado de un extremo
al otro. Así que cada uno de nosotros, por mucho tiempo que llevemos sirviendo la verdad, tenemos que hacernos un autoexamen por si pudiéramos empezar a despertar codicia. Qué aviso más interesante. Muchas gracias, Edgar, ¿eh? Muy interesante. Hermano Alex. Vemos también como el discípulo de Jesús tendría preparada una habitación grande, amueblada y lista, como se menciona también en el relato de Marcos, capítulo 14, versículo 15. Aunque es cierto que no se le menciona por nombre, su hospitalidad contribuyó a que se cumpliera el propósito divino. Nosotros también podemos ser hospitalarios quizá con superintendentes viajantes, voluntarios de construcción, delegados en las asambleas o con cualquiera de la hermandad por toda la tierra, y también recibiremos muchos privilegios. Muy bien, muchas gracias. Hermano Felipe. Pensando en ese detalle que no se había mencionado por nombre, es curioso que en el relato paralelo, en el del evangelista Mateo, menciona, vayan a la ciudad y busquen a fulano. Entonces esto me hizo pensar que como esta expresión fulano en la Biblia no siempre tiene connotaciones negativas, como sucedió, por ejemplo, en los días de Ruth, Noemí, Boaz, ¿no? Que ahí sí tuvo una connotación negativa. Pero en este caso, en realidad, lo que hizo fue Jesús actuar con prudencia. Y lo que me llama la atención es, puesto que era un discípulo de Jesús, se ve una característica, una personalidad muy bonita, cualidad espiritual muy bonita, como la humildad. Porque no olvidemos que no era normal que los hombres llevaran esos jarros de agua encima. Normalmente era un trabajo que solían hacer las mujeres. Pero claro, eso le permitió a esos dos apóstoles poderle identificar con facilidad. Así que se ve que él estuvo dispuesto a hacer algo servil precisamente por seguir las instrucciones de su Maestro, Cristo. Muy bien, muchas gracias por destacar esto. Hermana Sandra, por favor. En versículo 3 menciona que Satanás entró en Judas, pero si Judas pertenecía a Jesús, ¿cómo Satanás entra en Judas? Pues de igual manera nosotros somos dedicados a Jehová, pero si dejamos que nuestro corazón se desarrolle la iniquidad y lo practicamos, pues ahora empezamos a pertenecer a Satanás, ya no a Jehová ni a Jesús. Muy bien, muchas gracias. Hermana María, por favor. En Lucas 22:5 nos menciona que los líderes religiosos estaban encantados y le dieron, según los otros relatos, a Judas 30 piezas de plata. Y esto va en cumplimiento de la profecía de Zacarías 11:12, que ahí mismo, hasta la misma reacción que tuvieron estos líderes religiosos, le hicieron a Zacarías, que le dieron su salario de 30 piezas de plata, que fue un precio de un esclavo, para mostrar el desprecio que sentían para Jesús. Se cumplió esa profecía exactamente. Muchas gracias por destacar esta profecía, muy interesante. Hermano Daniel, por favor. Vemos cómo Jesús da instrucciones a Pedro y a Juan para que hagan los preparativos, ¿no?, para la fiesta. Y se menciona en el libro, ¿no?, que no quería ser visto ni que nada perturbara esa ocasión que tenían, ¿no?, para adorar a Jehová. Así vemos cómo ven Jehová y Jesús la adoración a Él, ¿no? Las fiestas o banquetes espirituales, las fiestas que tienen que ver su adoración, no cree que nada sea perturbado, ¿no? Es un momento muy bonito para estar con sus siervos leales, y así debemos verlo nosotros, ¿no? Así que hagamos todos los arreglos necesarios para jamás perdernos una adoración así, ¿no? Muy bien. Podríamos decir que hasta nuestra reunión es una fiesta. Estamos disfrutando mucho. Gracias por vuestros comentarios. Hermano Carlos. Sí, los líderes religiosos judíos tendrían que haber sido los primeros en recibir y escuchar a Jesús y en aceptar con gusto su dirección. Así también implorar su misericordia y arrepentirse de su iniquidad. Pero no fue así, sino que lo odiaron, lo persiguieron e incluso conspiraron para matarlo, como menciona Lucas 22:2. Y lo mismo sucede con los líderes religiosos de hoy día. Ellos son merecedores del juicio de Dios porque son responsables de que muchas personas no lleguen a creer en Dios ni tampoco ejerzan fe en Jesús. Y es así, de verdad, muy bien, muy bien. Hermana Piedad, por favor. Sí, en Lucas 22:3 se vuelve a mostrar cómo
Satanás entró en Judas. Hemos estado hablando de que había estado con Jesús mucho tiempo, era un apóstol suyo. ¿Qué podía hacer que pasara eso? Quizá cuando Jesús le reprendió por cómo se usaba el dinero, pues quizá él no había limado bien su orgullo, no era lo suficientemente modesto o humilde como para aceptar una reprensión. Así que es una buena lección para nosotros. Llevemos mucho tiempo sirviendo a Jehová o poco, el pueblo de Jehová siempre tiene que estar refinándose, así que debemos de aceptar cualquier reprensión que nos dé un hermano porque sabemos que es para nuestro bien. Qué detalle tan interesante. Muchas gracias. Hermana Sara, por favor. También el versículo 13 es muy bonito porque habla acerca de hacer las cosas tal y como se nos dice. Esto fue lo que hicieron Pedro y Juan, ¿no? Fueron obedientes a la instrucción de su maestro. Entonces vemos la importancia que da Jehová y Jesús a esta cualidad tan preciosa como la obediencia y cómo esto nos caracteriza a nosotros como cristianos. Así que cualquier consejo o cualquier pauta o norma que se nos diga que debemos de hacer, debemos de ser como Pedro y Juan, hacerlo rápidamente. Claro que sí, muy bien. Hermana Abel, por favor. Y precisamente siguiendo este comentario, Jesús les dijo a Pedro y a Juan, vayan y preparen la Pascua para que comamos. Ellos quizá podrían haber tirado de memoria y de cómo había hecho Jesús otras cosas y decir, ok, está bien, vamos a prepararlo. Pero qué bonito es cuando vemos, vale, pero ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿No? Ellos no tiraron de su conocimiento, de lo que pensaban y creían que le gustaría a Jesús, sino que les gustó el que pudieran recibir instrucciones claras sobre eso. La enseñanza que podemos sacar es muy clara, ¿no? Cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas circunstancias en la congregación sobre cómo hacer las cosas, en vez de tirar de memoria de cómo pensamos o creemos que otras veces se ha hecho, qué bueno es el seguir las instrucciones que la organización nos ha dado. Muy bien. No hace daño leer, ¿eh? Podemos buscar las instrucciones y volver a leerlas una y otra vez para asegurarnos bien, ¿no? Hacer las cosas como Jehová quiere. No es fácil siempre, pero vale la pena hacerlo. Hermano Alex. También vemos lo sutil que es Satanás, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Judas, él vio o había detectado que tenía una brecha en su relación con Jehová y aprovechó simplemente ese momento, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Bueno, antes Edgar mencionó el peligro del materialismo, pero es verdad que no debemos poner precio a la verdad. Hay cosas que podrían dividirnos, por ejemplo, un trabajo que quizá nos impida cumplir con las cosas espirituales, algunos tipos de diversiones o algún placer momentáneo que sabemos que es pecado. Si nuestro enemigo Satanás detecta alguna mala tendencia en nosotros, seguramente nos va a dar alguna oportunidad. Muy bien, gracias. Y él está atento, así que vale la pena prestar atención a esto. Hermana Sofi. En Lucas 22:8, cuando Jesús envía a Pedro y Juan a hacer la preparación de su última Pascua, seguro que tuvieron que sentirse muy contentos de que Jesús delegara en ellos esta importante preparación. Y lo cierto es que Jesús ya había compartido momentos muy importantes con ellos y tenía confianza. Esto me enseña a esforzarme en cómo me ven los demás. ¿Me ven como alguien en quien confiar momentos y tareas importantes? Pues seguro que a Jehová le agrada que nos esforcemos por ser personas confiables. Sin duda. Muchas gracias. ¿Cuántos puntos interesantes estamos sacando, eh? Muchas gracias por vuestra preparación. Hermano Noemí. Y también hablando sobre los preparativos, antes se ha comentado un poquito, pero es curioso porque el miércoles día 12 él no aparece en público, Jesús está con sus apóstoles. Es al día siguiente cuando le dice a 2 de sus apóstoles que vayan para hacer los preparativos, pero en realidad Jesús había empezado mucho antes a hacer esos preparativos. Es decir, era una ocasión muy importante y no lo deja para última hora, no sabemos en qué momento, pero cuando ellos van a hablar con su discípulo en Jerusalén, está la casa preparada, todo está arreglado, ¿no? Así que aprendemos también nosotros a poder hacer planes con anterioridad para algo importante, como sería pues una reunión, una asamblea, algo importante. Muy bien, muchas gracias. Hermano Edgar.
Sí, algunas personas razonan incorrectamente que Judas realmente estaba haciendo un favor a Jesús porque estaba cumpliendo una profecía, ¿no? Pues estaba traicionando como uno de sus apóstoles y por 30 monedas de plata, como se había profetizado, pero no debemos confundirnos porque Jehová no predeterminó eso. Él simplemente utilizó la presciencia, es conocer lo que va a suceder en un futuro, y él vio que uno de sus apóstoles, por su libre albedrío, elegiría traicionar a Jesús, igual que otras profecías como que sus enemigos tampoco romperían ninguno de sus huesos al matar a Jesús, pues él simplemente predijo lo que iba a pasar, pero nunca influyó en la voluntad de Judas. Gracias por incluir este detalle. Pues hemos disfrutado muchísimo, yo he disfrutado muchísimo con los comentarios que habéis hecho. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, vuestra preparación. Hemos sacado muchas lecciones prácticas que ya estamos poniendo en nuestra vida en práctica y que queremos seguir haciendo, incluso enseñando, ayudando a otros a hacerlo. Si podemos resumir esto con las dos imágenes, nos queda muy claro el contraste que hay tan grande entre lo que Satanás quiere conseguir y lo que Jesús consigue. Así que también quizás podríamos decir que aprendemos que no hay nada de lo que Jehová, Jesús se han propuesto, han planeado, que no vaya a salir bien. Da igual lo que Satanás haya previsto, aunque sea de última hora. Nunca va a salirse con la suya. Así que estamos felices de estar del lado de Jehová, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo muchas más cosas de estos últimos, o de este último día, minutos de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que habló, y seguiremos sacando provecho. Así que os animo a que sigáis preparándoos también para la próxima reunión.